Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Por favor, me acompaña a Hechos capítulo 5 y vamos a tomado la libertad para hacer una lectura desde el versículo 27 a que podamos examinar nuestra actitud al escuchar el Evangelio. Que podamos examinarnos para ver si estamos reaccionando con enojo, con desprecio, o si estamos respondiendo con obediencia a tu palabra. Padre, quedamos en tus manos. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como ya hemos mencionado, los apóstoles fueron llevados hasta el concilio para ser juzgados. Antes de este evento también recordamos que la iglesia estuvo pidiendo valor a Dios para anunciar el Evangelio. Y vimos que Dios comenzó a contestar. El Evangelio comenzó a extenderse por medio, y también junto a ello vimos algunas señales y milagros. Los enfermos estaban siendo sanados, los endemoniados liberados. Y todo esto permitió de que las personas se unieran para escuchar el mensaje del Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Sin embargo, los saduceos y los líderes religiosos, quienes se oponían a la predicación del Señor Jesucristo, rechazaron y empezaron a perseguir a los apóstoles, los detuvieron y a las mañanas siguientes, cuando querían llevarlos delante de ellos para juzgarlos, pues se dieron cuenta de que los discípulos no estaban. Y alguien los encontró que estaban predicando la palabra de Dios. En medio del juicio, cuando los volvieron a traer, los apóstoles no se llenaron de temor, sino que guiados por el Espíritu Santo siguieron proclamando el mensaje en medio del Sanedrín, o de toda la cúpula religiosa de Israel. Y yo quiero que en este texto que miremos el día de hoy, miremos dos cosas que están ahí en su boletín. ¿Cómo respondemos cuando escuchamos el Evangelio? ¿Y cómo debemos responder los hijos de Dios cuando enfrentamos la oposición por causa del Evangelio? ¿Cómo responde la gente cuando el Evangelio es predicado? ¿Y cómo debemos responder los hijos de Dios cuando hay oposición por causa del Evangelio? Eso es lo que vemos en este pasaje. Y lo primero que vamos a enfocarnos es en la respuesta ante la verdad del Evangelio cuando es predicada. Y una de las cosas que miramos es la oposición. Quiero que regrese una vez más al versículo 33. Versículo 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecieron y querían
matarles. Esta reacción contrasta con lo que pasó en el día de Pentecostés. Usted recordará que en el Pentecostés, después de escuchar la predicación del versículo 37 del capítulo 2, dice que al oír esto, o sea, el mensaje que el apóstol Pedro predicó, se compungieron de corazón. Es decir, fueron profundamente conmovidos por lo que habían escuchado. Es decir, reconocieron que habían pecado y preguntaron, ¿qué debemos hacer después de escuchar esto? Y aquí vemos una respuesta totalmente opuesta. Ya miramos en el versículo 31 o 30, donde el apóstol Pedro dice que Dios lo levantó, que fue exaltado, que ellos eran testigos de lo que Dios estaba haciendo. Vemos que estos hombres, en lugar de humillarse, como vimos en Hechos 2, se endurecen más. Se llenan de ira y de enojo. Y el versículo 5 describe esa palabra, dice que cuando oyeron se enfurecían. Dicen los estudiosos que la idea de esa palabra enfurecer, la idea era de ser cortados. Es decir, que como si el mensaje que le fue predicado atravesara su interior, pero no en el sentido de arrepentimiento, sino ira, enojo. En el versículo 17 miramos que estaban llenos de celo, ¿no? Que era odio, dolor. Aquí ya nos presenta un enojo que es un poco más grande, al punto que dice que ese enojo produjo en ellos un deseo de ¿qué? De matarlos. Ahora, recuerde que esta expresión o esa reacción no siempre se expresa en gritos o violencia. Puede ser muchas veces una reacción interna silenciosa, pero que internamente está rechazando lo que está escuchando. Recibe la verdad, la escucha, no la exterioriza, pero en su interior se resiste. En su interior se incomoda y desea que el mensaje termine, como quien dice, que acabe rápido. O está así como que por dentro, no digo nada, pero estoy. Es un rechazo profundo, porque no le agrada lo que está escuchando. Porque no le agrada ser confrontado. Y en el caso de las autoridades, Pedro en varias ocasiones, y por lo que sabemos que nosotros tenemos la foto completa, sabemos que eran culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, si usted no lo recuerda, en Mateo capítulo 27, versículo 25, cuando estaban desesperados por matar a Jesús, haciendo cualquier cosa, se atrevieron a decir, recuerda, que lo maten y su sangre caiga sobre ¿quién? Sobre nosotros y sobre ¿quién? Sobre nuestros hijos. Ellos lo dijeron en Mateo 27. Pero ahora cuando son confrontados con esa verdad, ¿sabe cuál fue la respuesta? Bueno, ya la miramos. Ellos le dicen, ahora ustedes nos quieren culpar de la muerte de ese hombre, ¿no? Amnesia selectiva. Ahora ellos decían, no, nosotros en ningún momento fuimos culpables de ellos. No, cuando lo querían matar estaban desesperados y hasta los hijos pusieron en la línea de juego. Ese es un corazón endurecido, un corazón que niega
lo que Dios está haciendo. Versículo 33 nos dice, querían matarlo. Y no es un sentimiento pasajero de que ojalá ya no esté con nosotros. No, estaban resueltos a desaparecerlos. Hermanos, y lo triste, y quiero enfatizarlo, es que estos hombres pensaban que estaban haciendo ¿qué? Lo correcto. Pero en realidad estaban siendo movidos por el pecado, tomando en sus manos un juicio que no les correspondía. Estaban dando, como le dijo el Señor al apóstol Pablo, está dando, o a Saulo en ese momento, está dando coces contra el aguijón. ¿Vas a perder? Entonces, el rechazo de estos hombres no nos extraña, porque según la Escritura es la inclinación natural del corazón humano sin Cristo. Pero al mismo tiempo es un llamado para examinarnos a los que estamos escuchando la palabra constantemente, preguntarnos, ¿cómo estoy respondiendo yo a la verdad de Dios que estoy escuchando semana tras semana? ¿O cómo estoy respondiendo yo a la verdad de Dios que estoy leyendo diariamente? Si usted lee la Escritura diariamente, la pregunta que te debes hacer es, ¿cómo estoy respondiendo yo a esa verdad? Y si escuchas la predicación en la congregación, o de pronto escuchas predicaciones en la semana, la pregunta es, no es cuántas predicaciones escucho a la semana. La pregunta debe ser, la pregunta correcta es, ¿cómo estoy respondiendo yo al evangelio que estoy escuchando durante la semana? Esa debe ser la pregunta correcta. Entonces, nos podríamos hacer una pregunta en la cual quiero que reflexionemos un poco. ¿Cómo es posible que ante el mismo mensaje hayan dos respuestas, una de humildad y de arrepentimiento, mientras haya otra de ira y enojo? Porque Pedro no cambia el mensaje en ningún momento. No dijo, bueno, ahorita como nos metieron preso, pues para que se relajen, vamos a acomodarlo. No. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, 36. Hechos 2, 36. Y no quite su mano de Hechos 5, porque luego vamos a pasar allí. O lo pueden encontrar en el tablero. Hechos 2, 36 dice lo siguiente. Y a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora vaya a 5:31. Y a este, mira lo que dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Son palabras quizás distintas, pero el contenido es el mismo. Jesús es el Señor, en Él hay perdón y Él llama al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué dos respuestas diferentes? Creo que la única respuesta es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Porque nuestra inclinación es a resistir. Quizás muchos de los que están aquí, si pudieran contar su testimonio, pudieran decir, sí, a mí me hablaron del Evangelio muchas veces. Y yo me resistí. Y yo decía que no, que eso no es para mí, que yo iba a morir en mi religión. Morí en mi religión y muero en mi religión. Pero cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento y permite que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones, nos lleva a ver a Jesús como Rey, como Salvador. Es la obra de Dios. Aquí no es que alguien es más inteligente que alguien. Aquí es la obra de Dios únicamente. Cuando alguien responde con fe,
no hay lugar para el orgullo. Solo queda darle gracias a Dios por su gracia, por habernos abierto el entendimiento y por haber doblegado la dureza de nuestro corazón. Y si quiero ponerlo de otra manera, por habernos vuelto de la muerte a la vida para poder ver nuestra condición. Es el Espíritu Santo quien nos guía al único camino. Es el Espíritu Santo quien nos guía a la única verdad y a la única vida. Juan 14:6. Cristo, no hay más. Ahora bien, no todos reaccionaron con oposición, vemos en este texto. En medio de ellos aparece alguien con una actitud distinta, una actitud un poco más prudente, que pide detenerse y hacer una evaluación de lo que está pasando. Y eso lo miramos en los versículos 34 al 39. Y quiero decirlo con antelación o con anticipación. Este personaje que estamos leyendo aquí no está defendiendo el Evangelio. No, él no está defendiendo el Evangelio. Pero tampoco se deja provocar o llevar por la ira. Miren lo que dice el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado o respetado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes en estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podráis destruir y no sea tal vez hallaos luchando contra Dios. Muchos podrían identificarse con Gamaliel y decir: pastor, no todos reaccionamos con enojo ante el Evangelio. Hay quienes que escuchan con respeto, que consideran los distintos puntos que están diciendo y no se cierran a una sola opción o opinión. Y es cierto, no todos responden de esa manera como los líderes religiosos. Algunos adoptan una postura un poco más reflexiva, como la que encontramos aquí en Gamaliel. Pero yo creo firmemente que su intervención sin duda es parte de la providencia de Dios. Los demás estaban dispuestos a matar a los apóstoles en el acto, pero Dios en su providencia levantó a este hombre para controlar la situación y protegió la vida de sus siervos. ¿Quién era Gamaliel? Dice que fue un maestro de la ley muy respetado por los judíos. Dice que provenía de una familia influyente, que era conocido por su buen juicio, por su sabiduría, y que su abuelo fue uno de los fundadores de una de las escuelas farisaicas más importantes de su tiempo. Habían dos escuelas y el abuelo fue el fundador de una de ellas, el abuelo de este tipo. Aunque este grupo de fariseos se caracterizaban por una interpretación más abierta de la ley, esto quizás ayudaba, eran más liberales, pues, si lo podemos llamar de esa manera, en esos términos, liberales conservadores. Eran más liberales, el otro grupo era más conservador.
Esto nos muestra que quizás por la cual él trata de poner una postura un poco más prudente y moderna. Pero yo quiero que usted note algo. Su autoridad era tan notable o tan respetada que en un concilio que estaba predominante por saduceos que miramos la semana pasada, cuando habló, todos ¿qué? Guardaron silencio. Todos lo escucharon con atención. O sea que tenía un liderazgo que era reconocido y en ese momento importante logró calmar los ánimos de todos. Ahora es interesante que todos los que fueron influenciados por su enseñanza no reaccionaron de la misma manera. Porque hay un personaje en la escritura muy conocido que fue discípulo de él. ¿Sabe quién es? Saulo, conocido como el apóstol Pablo. Él fue instruido por él. Pero Pablo, usted puede notar que su reacción era totalmente ¿qué? La opuesta. Pablo era un asesino a sangre fría. A todos los cristianos los perseguía y los mataba. Es más, cuando se convirtió, que iba camino ¿a dónde? ¿A hacer qué? A matarlos. Él mismo lo dice, para allá iba. Entonces Gamaliel actuó con prudencia, no se lanzó como loco contra los apóstoles, sino que llamó a la consideración y le presentó dos ejemplos para reflexionar. Teudas y luego habla de Judas el Galileo. O sea, él presenta su punto y luego lo ilustra. Ahora, ¿quién era Teudas? Pues no hay mucha información sobre él. Solo en los registros históricos de Josefo, un historiador judío, Flavio Josefo, sabemos que hubo un hombre que con ese nombre encabezó una rebelión alrededor de los años 44 al 46 después de Cristo. Pero sin embargo dicen que ese Teudas no puede ser este que está mencionado aquí, porque el discurso de Gamaliel ocurrió antes de ese evento. Así que no se sabe mucho de él. Lo único que se sabe, o el punto que enfatiza Gamaliel, es que Teudas levantó un gran número de seguidores, 400 dice él. Pero cuando él murió, ¿qué pasó? Se desapareció todo. Todos se dispersaron. El líder murió, se acabó. Luego entonces nos presenta a Judas el Galileo. También hay poca información, la poca información que se tiene es gracias también a Flavio Josefo, el historiador. Dice que también dirigió una revuelta. Incluso se dice que de ese grupo salieron lo que se conoce como los celotes en el Nuevo Testamento, de donde venía Simón el celote, uno de los apóstoles del Señor Jesús. Sin embargo, también pasó lo mismo. Judas el Galileo murió y su movimiento desapareció con ellos. ¿Qué es lo que estaba buscando entonces Gamaliel con estos dos ejemplos? Gamaliel estableció un patrón sencillo de análisis. Miren, hombre, un líder se levanta, reúne gente, pero cuando muere, sus seguidores se van a dispersar. Todo termina. Entonces, desde su perspectiva, le está diciendo, mire, con esto va a pasar exactamente lo mismo. Pero hay algo que Gamaliel no está considerando. Porque en el caso del Evangelio ya no es un grupo pequeño de 400 hombres. Para este momento ya habían miles que habían creído. Recuerden que en el primer sermón, cuando hubo la llamada al arrepentimiento, ¿qué pasó? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000. Luego 5,000 y después habla de una gran ¿qué? Multitud. Es más, el mismo texto nos dice que los líderes religiosos estaban preocupados porque los apóstoles habían llenado Jerusalén con esa enseñanza. Entonces, sin darse cuenta, Gamaliel estaba pasando por alto de que este movimiento no era algo común y corriente,
que no era dirigido por un liderazgo humano, sino que era dirigido por Dios, al punto de que hoy el evangelio está siendo predicado en Dothan, Alabama, más de 2000 años después. Entonces Gamaliel hizo un llamado a la prudencia y le dice: hombre, ustedes no tranquilos, no es necesario entrar en la violencia, porque si este Jesús está muerto, como los líderes religiosos piensan que está muerto, este momento también desaparecerá con el tiempo. Pero el tiempo ha demostrado que lo contrario. Ahora, su postura parecía razonable, parecía respetuosa, parecía hasta tolerable, pero al mismo tiempo nos muestra de que tú no te puedes mantener en neutralidad. O crees y aceptas o rechazas. Y él les está diciendo: nadie puede destruir lo que Dios ha iniciado. Nadie puede destruir lo que Dios ha deseado. Y si no lo es, o si es de Dios, o si no es de Dios, con el tiempo se va a desvanecer. Ahora, esta postura de Gamaliel sigue siendo la postura muy común hoy para muchas personas. Hay quienes escuchan el mensaje del evangelio con mucho respeto, no se enojan, incluso muestran interés por el evangelio, pero no responden. Siguen reaccionando como reaccionó Gamaliel o como reaccionó Herodes Agripa a la predicación del apóstol Pablo, ¿recuerdan? Por poco me persuades a ser cristiano. Muy bonito lo que dices, muy bonito como lo habla, pero no estoy listo, dice la gente. Pues por eso mismo, porque no estamos listos, necesitamos a Jesucristo. Entonces no podemos estar en neutralidad, porque la neutralidad parece ser suficiente. Jesucristo dijo claramente: el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Lucas 11:23. No hay punto intermedio, no hay neutralidad. O estás con él o estás en contra de él, así de simple. Gamaliel no habló con dureza, ni mostró odio, pero tampoco expresó fe en lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí ve la diferencia? O sea que no basta con responder con respeto al evangelio. Tienes que responder con la respuesta que el evangelio demanda. Y la respuesta que demanda el evangelio es creer y arrepentimiento. Por eso la respuesta correcta al evangelio no es neutralidad, sino la obediencia. Del versículo 29 al versículo 32, esa es la marca de aquellos que verdaderamente han recibido la verdad. La obediencia. Mira lo que dice el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como ya mencionamos, algunos respondieron el evangelio con enojo y obediencia. Otros adoptaron una postura de neutralidad, como el beneficio de la duda, pero sin embargo sin arrepentimiento, así que podían entrar dentro de la otra categoría. Pero la verdadera fe no se queda en oposición, la verdadera fe responde en obediencia. Y yo creo que es algo interesante que usted y yo notemos, que los dos ejemplos que Gamaliel usó
describe algo interesante que hicieron los seguidores de estos hombres. Y usted lo puede subrayar si quiere. Pero hay dos cosas interesantes, versículo 36 y versículo 37. Hay una palabra que describe Gamaliel sobre estos hombres, de sus seguidores. ¿Alguien la ve? Obedecían. Versículo 37. 36, perdón. Todos los que le obedecían a Teudas. Le obedecían. Nuevamente versículo 27, hablando del otro. Todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir, seguir a alguien implica obediencia. Si usted me dice, oh, si yo soy seguidor de Jesucristo, no es darle like o follow en las redes sociales a Cristo, porque Cristo no tiene Facebook ni redes sociales. Es obedecer lo que Él pide de ti, alineado con lo que dijo el apóstol en el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tu obediencia la debes a Dios. Si eres seguidor de Cristo, obedeces a Dios. Para Dios, claro, ha puesto un liderazgo local, una iglesia local. Y si lo que ese predicador o ese liderazgo está enseñando es de acuerdo a la palabra, tu responsabilidad como seguidor de Cristo es obedecer o practicar lo que se te está enseñando. Ahora, si estos hombres, dice, obedecían a un hombre que por lo que estamos entendiendo aquí, su enseñanza o su doctrina era falsa, ¿cuánto más nosotros no vamos a obedecer al Mesías, al verdadero Señor, al Salvador? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El apóstol Pedro entendió que dejar de predicar sería desobedecer. Pero también es cierto, mi estimado hermano, y escúcheme con atención, que tú al escuchar el Evangelio y no vivir conforme al Evangelio, eso también es desobediencia. Voy a ir un poco más entonces. Tú mismo leer el Evangelio. O sea, tú dices, me voy a dedicar, voy a leer la palabra de Dios. Y tú en tu estudio personal lees la palabra de Dios, pero no vives conforme a esa palabra que estás leyendo y estudiando, también es desobediencia. O sea que desobediencia no es únicamente predicar una falsa doctrina. Es escuchar o leer el verdadero evangelio y vivir la vida loca, como si no, diría Santiago, como si no lo hubiéramos mirado. Así que la respuesta correcta al evangelio no es la rebeldía, no es la indiferencia, sino una vida que busca someterse a Dios. Y esa obediencia por la Escritura sabemos que no nace de nuestras propias fuerzas, sino que es la obra del Espíritu Santo quien transforma los corazones y nos capacita para poder vivir de esa manera. Por eso cuando la gente dice, pastor, es que yo no puedo, pero ¿cómo no vas a poder si tienes el Espíritu Santo morando en ti? Él es el que nos equipa, Él nos capacita. Si Él vive en ti, Él te va a dar la capacidad. Sí, tienes luchas, claro que sí, todos las tenemos. El apóstol Pablo las describe en Romanos capítulo 7 claramente. Todas las tenemos, nadie puede decir aquí, yo no las tengo, todas las tenemos. Pero junto a esas luchas también tenemos ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo que nos fortalece y nos capacita a través de su palabra para poder enfrentar y vencer todas esas dificultades. Por eso es necesario clamar a Dios por la ayuda del Espíritu Santo obrando en nosotros.
Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros hay una ayuda, hay una esperanza real. Aunque quizás nuestra obediencia no es perfecta, porque no va a ser perfecta, Él nos guía, Él nos fortalece y nos ayuda a crecer en santidad. Yo le hago una pregunta para que reflexione por un momento. ¿Qué está produciendo en nosotros la verdad del Evangelio? ¿Oposición, indiferencia u obediencia? ¿Qué está produciendo en tu vida el Evangelio o la verdad del Evangelio que estás escuchando o estás leyendo? ¿Te está llevando a que te opones a Dios? Oh, no me gusta eso porque... ¿Eres indiferente como Gamaliel? ¿O estás reaccionando como obediencia? Esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. Vamos a considerar la respuesta del pueblo de Dios frente a la oposición. Porque a pesar de lo que escucharon, los benditos estaban tan bloqueados que no reaccionaron como deberían reaccionar. Dice que los azotaron antes de soltarlos. Dieron 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes le dieron. ¿Cómo responden los hijos de Dios frente al sufrimiento por ser fieles? ¿Qué actitud debe tener el creyente cuando llega la persecución, las pruebas, la aflicción? Versículo 40 al 42 nos muestra con claridad dos actitudes que marcan la vida del verdadero creyente en medio de las situaciones difíciles. Y esas actitudes son el gozo y la perseverancia. Son las dos respuestas del pueblo de Dios. Debe haber gozo en nosotros y debe haber perseverancia. Ahora, obviamente, esta reacción no es una reacción natural. No es lo que normalmente nosotros reaccionamos. Pero estas respuestas, si son producidas en nuestras vidas, son producto de la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo obrando en nosotros. Ya todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, ¿cómo responden? ¿Abandonan el camino? Pregunto yo. ¿Lo abandonan? No. Sino que continúan firmes confiando en el Señor. Miren lo que dice el versículo 41. Bueno, déjenme leer el 40 pues. Y vinieron con él y llamándolos a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron, o sea, los azotan, los vuelven otra vez a amenazar para que no hablasen conforme al nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, váyanse después de ser maltratados. Versículo 41. ¿Cómo salieron ellos? Quejándose. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no vuelvo a hacer más esto, que esto y lo otro. Este llamado de Dios no sirve, esto es mentira. Así salieron, ¿cierto? Dice que y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Es una reacción sorprendente que para algunos podría ser locura. Salen con gozo después de haber sido azotados, amenazados y tratados como criminales, porque los trataron como criminales.
y salieron a hacer exactamente lo que dijeron que no tenían que hacer. A continuar predicando el mensaje. ¿Sabían que iban a sufrir por eso? Sí, pero salieron a hacerlo. Y lo hicieron con gozo, no de mala gana. Me toca cantar. Me toca predicar a mí hoy. Me toca ojear. Estoy así con la cara de 38 largo, como dice en mi país. O sea, cara de pistola ahí en la puerta. No, dice que con gozo, con alegría, con entusiasmo. Me imagino, como dicen por ahí, con sonrisa de oreja a oreja. A pesar del sufrimiento que habían padecido y que iban a seguir padeciendo por causa de predicar el evangelio. Había gozo en ellos porque decían, es decir, sí, es difícil, pero Dios ya nos ha demostrado que Él tiene el control, y la forma en que lo demostró es que la noche anterior los sacó ¿de dónde? De la cárcel, de una manera sobrenatural. Ellos dijeron, seguimos confiando en la providencia de Dios, porque aún a través de esta dificultad Dios se va a glorificar. Hermanos, el gozo del pueblo de Dios no debe depender de las circunstancias, sino de la fe en Cristo. Por eso nosotros tenemos muchos problemas como creyentes, porque nosotros dependemos de las circunstancias, no de la fe que tenemos en Cristo. Por eso a veces nos da la quejadera por todo, en lugar de estar agradecido y decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, no me gusta mucho, porque soy honesto, no me gusta mucho, pero yo voy a seguir gozándome en ti y voy a seguir haciendo lo que tú pides de mí, porque de una u otra manera tú te vas a glorificar en esa dificultad. El día que los creyentes empecemos a pensar más de esa manera y menos de la otra manera, que usted sabe, no la voy a decir, veremos mayores cosas. El creyente se goza porque ve la obra de Dios avanzando y cumpliéndose. Jesucristo dijo en Mateo 5, versículo 10 y versículo 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados, bendecidos. Y versículo 12 dice, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande o es mayor. Nos gozamos porque si por causa de Cristo nos pasa esto, hay algo mejor. Por eso cuando la prueba llega a la vida del creyente, el creyente no solo la soporta, sino que encuentra en medio de esa dificultad motivo de gozo. ¿Por qué? Porque sabe que una recompensa eterna, lo hemos mirado en Romanos capítulo 8, versículo 18, ¿no? Las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que ha de venir. Por eso decimos, mi vivir es Cristo. Santiago también lo expresó de una manera similar, Santiago 1:2. ¿Qué dice Santiago? Tened por sumo gozo, por gran gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, no porque seamos masoquistas por el dolor que estamos sintiendo, por las pruebas que estamos pasando, sino porque por la misma escritura, las pruebas Dios las puede usar ¿para qué? Para formar nuestro carácter. ¿Cómo vas a aprender tú y yo? ¿Cómo voy a aprender a ser un hombre o una mujer paciente en el Señor? Si no es que antes de aprender la paciencia tienen que venir dificultades a nuestra vida. ¿Cómo no voy a yo aprender a perdonar? Alguien tiene que venir primero ¿a qué? A ofenderme, para poder aprender a perdonar. Y así podría seguirle dando unos cuantos ejemplos. Y si vamos un poco más, la Biblia dice, el apóstol Pedro dijo en primera de Filipenses 1:29, que a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Él,
Escuche, dice, se nos concedió padecer por Él. Porque uno habla de, oh sí, Él me concedió creer en Él, gloria a Dios porque Él tocó mi corazón y ahora yo pude creer en Él, sí, pero también se te concedió que vas a padecer por causa de Él. Entonces no se te olvide esa otra parte. No se nos puede olvidar. Vamos a padecer por causa de Él. Es parte del Evangelio. Ahora, ahora con eso no estoy diciendo ahora que usted salga corriendo como loco a buscar sufrimiento intencional. No, yo no estoy diciendo eso. Porque Él envía a sus ángeles, entonces yo me aviento el del cuarto piso. No, 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 no. Eso ya puede sonar a otra cosa. Eso no es bíblico. Que porque tomarán serpientes, entonces yo empiezo a jugar con culebras, víboras, como hacen algunos. No, no, eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso. La Biblia está enseñando la protección que Dios tiene sobre su pueblo. Usted recuerda cuando el apóstol Pablo fue mordido por una serpiente. ¿Y qué le pasó? ¿Nadie sabe qué le pasó? No le pasó nada. ¿Y qué hizo Dios después de eso cuando no le pasó nada? ¿Alguien recuerda la historia? Dice que todos los aldeanos estaban esperando a qué hora se moría. Y pasaban las horas, ¿y qué pasó con él? No se murió. Y entonces dijeron, bueno, ¿y usted quién es? ¿De dónde salió? ¿Para dónde va? ¿Quién es? Le abrieron una puerta más grande que el estado de Texas. ¿Para qué? Para que le presente el Evangelio. Y les presentó el Evangelio. Entonces aquí está hablando de que Dios, protección, donde se nos protege y nos da la oportunidad para predicar el Evangelio. Así que nadie salga corriendo ahorita aquí a provocar persecución. Porque la Biblia dice que Dios, no. La Biblia no enseña eso. Sea prudente. Pero cuando dice la palabra que cuando llegue esta persecución por causa de Cristo, debes mantenerte fiel y debes recibirlo con gozo. Más adelante vamos a mirar a Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel azotados por causa de Cristo. Dice la palabra, lo describe a unos hombres cantando y felices, adorando a Dios. ¿Y qué hizo Dios después de eso? ¿Salvó a quién? Al carcelero y a su familia. Dios, si se está viendo el patrón que presenta la Escritura, pasan las situaciones y Dios las usa. Dios ve la. Entonces yo no sé por qué situación esté pasando usted el día de hoy. No sé, ya sea que sea perseguido por Jesucristo o cualquier otra situación difícil que usted esté pasando en su vida. Y quizás usted esté en su temporada de queja por lo que esté pasando. No, deje esa queja a un lado y empiece a decirle, Señor, yo me voy a gozar, me voy a regocijar en ti. No sé qué tú vas a hacer. No vaya a ser que de pronto Dios esté usando eso, preparándote para que prediques el Evangelio el día de mañana a una persona. Pero como nos estamos quejando, no estamos viendo lo que Dios está preparando para hacer. O porque como queremos salir corriendo, no nos estamos preparando para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hermanos, ahora en medio de la vergüenza, en medio del dolor, en medio de la injusticia, el cristiano permanece firme. No porque su fuerza venga de sí mismo, sino porque su fuerza viene del Señor, porque su refugio es Cristo. ¿Lo cantamos ahora, no? ¿Vivir es Cristo o no lo cantamos? Yo no me acuerdo. ¿Fue hoy que lo cantamos, no? No, entonces yo lo estoy pensando. Vivir es Cristo. ¿El cuándo? ¿El miércoles fue? Bueno. ¿No fue el miércoles? Bueno, por ahí dice la canción. Vivir es Cristo. ¿Usted entiende la idea? Entonces lo segundo que vamos a ver es que no solo se gozaron, también perseveraron. Había perseverancia en ellos. El texto dice que después de escuchar, los maltrataron. Miren lo que dice el versículo 42. Hicieron todo lo contrario que quizás tú y yo hubiéramos hecho. Me pusieron en libertad, me voy para mi casa a descansar después de semejante azote que me dieron. ¿Cierto? Necesitamos un break, necesitamos salimos de vacaciones y luego necesitamos 2 días más para descansar de las vacaciones porque llegamos cansados. ¿Cierto? Dice que salieron, y dice el texto, y de vez en cuando en el templo y por las casas, de vez en cuando enseñaban y predicaban a Jesucristo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Es interesante
habían sido castigados, y un castigo fuerte. Eran 40 azotes menos uno. Iba a decir ninguno, pero voy a dar el beneficio. Posiblemente haya aquí uno o dos que le hayan dado 40 latigazos. Pero normalmente los padres dicen, pues venga, le voy a dar unos cuantos correacitos, darán unos 5, dependiendo lo que uno haya hecho. A mí me daban dependiendo las cosas que había hecho. A veces me daban 2, a veces me daban 3, a veces me daban 5. Dependiendo lo que había hecho. Pero habrá alguien aquí por casualidad que le hayan dado 39 latigazos o correazos, por casualidad. Vas a ver, porque nos cuente un poquitico cómo se siente. Luego los intimidan, los amenazan nuevamente. Yo me acuerdo que un día me dieron unos cuantos, más de 5, sí me acuerdo que sí me tuvieron que haber dado. Sí eran más de 5. No llegué a los 30, pero sí fueron bastantes. Y uno queda dolorido. Por lo menos con lo que me cascaban a mí, sí. No es queja, pero estoy contando, ¿no? Paco se llamaba el látigo que teníamos nosotros. Tenía hasta nombre y todo. Uno era tan obediente que decían, va, traiga a Paco. Y uno iba y llevaba a Paco con lo que le iban a dar a uno. Pero bueno, es otro cuento. Y uno queda dolorido. ¿Cierto? A los que le dieron alguna vez uno queda dolorido. Los soltaron, los amenazan. Y estos hermanos estaban tan convencidos de lo que habían creído que ni eso fue suficiente para parar de hacer lo que tenían que hacer. Ahora, si hacemos una comparación en los acontecimientos que está pasando, podemos notar de que las cosas se estaban incrementando, ¿cierto? Porque en el capítulo 4 simplemente los amenazaron. En el capítulo 4 los amenazaron. Capítulo 4, 18. Les intimaron que en ninguna manera hablasen de él. Los soltaron. Pero ahora en el capítulo 5 ya no solamente los amenazan, sino que los golpean. O sea que la presión va aumentando. Esto significa que seguir a Cristo va a traer dificultades con el mundo. Hoy en el lado, en el lado del planeta donde vivimos nosotros está un poco más relajado. Pero si usted va a algunos sectores de México, no está tan relajado como estamos aquí. Hace semanas leímos noticias donde les queman las casas a los cristianos, los sacan de allá, les quitan todas sus pertenencias y los sacaron. Yo leí la historia de unos pastores que le quitaron todas sus propiedades y los sacaron solamente con la ropa que tenían puesta en México, aquí cerquita. Y si empezamos a indagar en otras regiones en Centroamérica, quizás encontraremos la misma historia. No tenemos que ir por allá a África para ver eso. Pero lo que nos enseña el texto es que ellos continuaron públicamente en el templo y en las casas predicando el mensaje. No cambiaron el mensaje, siguieron predicando el mismo. Hermano, esa es la perseverancia bíblica. Mantenerte firme a pesar de la oposición. No es ser constante cuando todo está bien, cuando no hay ningún problema en mi casa, cuando no hay problema en la congregación. Todos somos felices, gloria a Dios, qué bueno. Pero ya se los expliqué cuando miramos el pecado de Ananías y Zafira. ¿Por qué Dios no quitó el pecado de Ananías y Zafira de la Biblia? ¿Por qué Dios no quitó el pecado de hipocresía del apóstol Pedro de la Biblia? ¿Por qué Dios no quitó el ejemplo de apostasía o de falso creyente de Simón el Mago? ¿Por qué no quitó el de Demas? ¿Por qué no quitó el pecado de quién? De Moisés, cuando le pegó a la roca. ¿Por qué no quitó el pecado de David? ¿Por qué, iglesia? Yo se lo dije, yo creo por dos razones. Una, para que no hagamos lo mismo
Y dos, para que entendamos que mientras estemos en este lado de la eternidad, en la iglesia vamos a encontrar ¿qué? Pecado. Esto no es una justificación para que usted peque ahora. Es para que usted entienda que en la iglesia del Calvario, en la iglesia de la China, en la iglesia de Hong Kong, en la iglesia de África, en la iglesia de la Patagonia, en Argentina, donde usted se vaya, va a encontrar creyentes que también van a ¿qué? Pecar. En la iglesia va a haber pecado. Nos da tristeza, sí, pero en la iglesia va a haber pecado. Y eso no debe ser un obstáculo para decir, bueno, nos vemos. ¿A dónde usted va a llevar un buey que no tenga que arar? Pregunto yo. ¿A dónde vamos a llevar una pala que no tenga que palear? Si la llevamos es para eso. La perseverancia es parte de la obra de Dios en nuestras vidas. Y ellos siguieron firmes porque sabían que eso les iba a seguir llegando, porque era lo que tenían que hacer. El sufrimiento no debe apagar el pueblo de Dios. El pecado no debe apagar el pueblo de Dios. Antes más, debe impulsarnos a seguir adelante predicando el mensaje. El mensaje. Y el centro de nuestro mensaje debe ser ¿quién? Cristo. Ellos siguieron predicando aquel que por gracia los había alcanzado y los había llamado para seguir adelante. Siguieron predicando aquel que por causa de él habían sido maltratados. Hermanos, si ellos perseveraron en medio de tanta dificultad, ¿cuánto más nosotros que hoy, al menos aquí en Dothan o en este sector, gozamos de tanta libertad? Usted puede poner en sus redes sociales hoy, yo amo a Cristo, y nadie le va a censurar. Vaya a la China y verá que sí. Allá no pueden poner libertad en las redes sociales, yo amo a Cristo, porque automáticamente le están tocando en la puerta. Usted puede salir con una Biblia debajo del brazo y nadie dice nada. Hermano, ¿cómo no disfrutar nosotros? ¿Cómo nosotros no perseverar? Y hoy nosotros no perseveramos por otro tipo de cosas insignificantes. No me miró, no me saludó, me hizo así, me hizo asá. Una cantidad de cosas por las cuales no perseveramos. Parecemos de chocolate. Nos da un poquitico del sol y empezamos a derretirnos. ¿Cómo sería si estuviéramos en una situación como la que estaban estos hermanos, o como la que están nuestros hermanos ahora en México, o como lo están nuestros hermanos en Nigeria? Uno ve noticias donde los están enterrando vivos a los cristianos. Las falsas religiones están contentos, felices de la vida, no pasa nada, pero todo el que predica a Jesucristo, pum, para adentro, los entierran. Ellos dijeron, nos gozamos por haber sido tenidos por dignos. Esta perseverancia no aparece de repente, esta perseverancia es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y vemos también que se ha ido desarrollando, porque cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar en ellos, leímos en Hechos capítulo 2, versículo 42, que perseveraban ¿en qué? En la doctrina, perseveraban en las oraciones, perseveraban en el compartimiento, perseveraban en el servir. Así que las pruebas llevaron a esta congregación, en lugar a dispersarse y alejarse los unos de los otros, los llevó a ¿qué? A unirse más. ¿Sabe por qué? Porque era la única familia espiritual que tenían. Eran los únicos que podían acudir, porque el mundo los rechazaba, el mundo los perseguía. Hermano, el tiempo de prepararnos es ahora. Porque aunque ahora estamos gozando de relativa tranquilidad, al menos a nosotros aquí, créame que llegará un día donde la persecución se va a incrementar. ¿Qué vas a hacer? Ahí va a salir a la luz verdaderamente quién es quién. Por lo tanto, es ahora
que todo está bien, que tú y yo como iglesia debemos ser diligentes a buscar a Dios como iglesia y en lo personal en oración, a buscar su palabra como iglesia y en lo personal, a buscar la comunión entre nosotros, es ahora. No esperemos a que venga el conflicto, porque cuando venga el conflicto lo único que va a hacer es sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. No espere a que empiece la dificultad para ayudarnos, como cuando da la gripa y ahorita sí queremos tomar vitamina C. ¿Ya para qué quiere tomar vitamina C? Si ya tiene gripe. ¿Tuvo que haberla tomado qué? Antes. Bueno, recordemos la promesa que tenemos en Santiago 1:3. La prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, perseveranza. La invitación hoy es a vivir con fidelidad, para que cuando lleguen los momentos de aflicción podamos permanecer firmes, confiando en el Señor, que Él nos sostendrá. Antes de terminar, quiero decir algo del texto, ¿no? Más que no había dicho. Los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La pregunta es, pastor, ¿y cómo sabemos si algo es de Dios? ¿Cómo sabemos que algo es de Dios? Bueno, yo creo que la respuesta es más clara de lo que nosotros pensamos. Porque cuando obedecemos lo que Dios ya nos ha mandado, los apóstoles en ningún momento dudaron. Y no dudaron porque Cristo les había dado unas instrucciones claras. Les dijo: anuncien el Evangelio y al hacerlo estarán haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Porque nosotros a veces buscamos señales complicadas para una respuesta de Dios, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es simplemente ir a lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Es fácil, solamente ir a los mandatos que Él ha revelado en su palabra. Y cuando caminamos en obediencia, estamos haciendo la voluntad de Dios. Quiero buscar un trabajo. Hombre, no invente. Señor, que empieza a ver señales raras, extrañas. No, vaya a la palabra. Ahí usted va a encontrar lo que Dios claramente le dice. Me quiero casar. No ponga señales extrañas. Señor, yo voy a poner una silla y la que venga y se siente ahí o el que venga y se siente allí, ese va a ser mi esposo. No, o sea, no ponga ese tipo de señales extrañas, no vaya a una sorpresa pero extraña. No, vaya a la Escritura, porque en la Escritura hay principios bíblicos que usted debe seguir si quiere buscar un trabajo, o si quiere mudarse de ciudad, o si quiere casarse. Ahí hay principios bíblicos claros establecidos, donde Dios lo va a dirigir. No invente cosas raras, Señor, que esto y lo otro. Una vez más, usted no es Gedeón. Se ponga a pedir señales ahí. O sea, eso pasó un momento particular en la Biblia y ya. No se puede convertir en doctrina. Vaya a la Escritura, ya tenemos la revelación completa. Gedeón no, tú y yo sí. Pero lo que es de Dios, sí tenemos que tenerlo claro, va a permanecer. Tenemos que seguir anunciando lo que Dios pide de nosotros. Y está en el versículo 31, en cuanto a la predicación de la palabra. Jesucristo ha sido exaltado, debemos reaccionar con arrepentimiento para que podamos recibir perdón de pecados. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, reconocemos que tu iglesia existe por obra tuya. Señor, sabemos que muchos han tratado de oponerse.
y han dicho que la iglesia se va a exterminar, que tu palabra no tiene sentido, que las iglesias un día se van a acabar por andar siguiendo una Biblia que está desactualizada, como han dicho algunos. Pero hasta hoy podemos dar testimonio de que la iglesia ha sido establecida sobre la roca que es Cristo. Y hasta este momento las puertas del Hades no han prevalecido, y si pasan 1000 años más tampoco va a prevalecer, porque están fundamentadas en Cristo. Tú nos has llamado como iglesia a permanecer fieles a tu palabra y predicando tu palabra. Señor, ayúdanos cada día a seguir caminando en esa verdad, para que cuando vengan las dificultades por causa tuya podamos mantener firmes, para que cuando vengan las dificultades normales de la vida, Señor, que quieran hacernos volver atrás, que también podamos volver a mirarte a ti y seguir caminando con gozo y con alegría, porque aún en medio de esas dificultades que todas las personas experimentamos, podemos ver la providencia tuya obrando en nuestras vidas y formando nuestro carácter. Señor, ayúdanos a confiar en tu promesa, que hemos sido salvos únicamente a través del Señor Jesús, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que ese Espíritu Santo nos capacita para mantenernos perseverantes hasta tu segundo regreso. Señor, queremos ser testigos fieles tuyos hasta el final. Ayúdanos. Señor, como iglesia queremos mantenernos firmes en la predicación de tu palabra. Queremos mantenernos firmes, oh Dios, en la oración, en la comunión los unos con los otros. Señor, perdónanos cuando nos hemos equivocado. Perdónanos, Señor, cuando hemos pecado los unos contra los otros. Señor, ayúdanos cada día a disfrutar de esa comunión, de ese caminar. Señor, pero también queremos orar por aquellos que no te conocen. Señor, tú eres poderoso para salvar esas vidas. Convéncelos de pecado, de justicia, de juicio. Muéstrales que están frente a un Dios santo, que han pecado contra Él y que ellos solos no pueden liberarse de su pecado, que deben acudir al único camino, a la única verdad, que es Cristo Jesús. Señor, alcánzalos con esos lazos de amor y que hoy puedan confesar fe y arrepentimiento en ti. Padre, gracias. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.